Pues bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. Nos da gusto verles. Juan, nos da gusto verle aquí con su familia. Son bienvenidos todos. Es bueno encontrarnos siempre en la casa del Señor y saber que podemos tomar siempre una buena decisión con respecto al día domingo, ¿verdad? De estar mejor acá que en otro lugar. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la carta a los Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3. Efesios 3, verso 8. Efesios 3, verso 8. Efesios 3, 8. Si no trajo su Biblia, aparece en la pantalla el texto. Hoy solo tenemos un versículo, pero quisiera leer los versos del 1 al 8 y me acompaña usted leyendo el verso 8, solo para dar y tener un trasfondo de lo que hemos estado estudiando. Verso 1 del capítulo 3 de Efesios dice así: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Como hijos de Dios gozamos hoy de una posición de tanto honor. Espero que coincida y esté de acuerdo conmigo, hermano. La posición que tenemos en Cristo, eso es una posición de tanto honor, no debido a nuestros méritos o virtudes, porque nada en o de nosotros fue la causa de nuestra salvación, sino la inagotable misericordia de Dios. Si algo debiera impulsarnos a la gratitud eterna hacia Dios, es el hecho de que, sin merecerlo, hoy tenemos paz con Dios por medio de Cristo, nuestro Salvador. El tema de esta reflexión es eternamente agradecidos. La gratitud es algo que no siempre va con nuestra persona o nuestra personalidad o nuestro carácter. A veces sabemos que debemos dar gracias, pero preferimos omitirlo. A veces pensamos, no importa, de todos modos sabe que estoy agradecido. Bueno, damos por hecho, por sentado, que la gente piensa que estamos agradecidos por algo. Pero en general el ser humano tiende a ser más que agradecido, mal agradecido, ¿verdad? Lo hemos vivido de muchas formas. Yo he sido mal agradecido. Hubo una época en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, que fui pero terriblemente mal agradecido con mis padres en particular, por no valorar lo que hacían, sus esfuerzos, sus sacrificios. Fui terriblemente mal agradecido. Así es que, hermanos, yo creo que la tendencia más que a ser agradecidos es a no serlo, ¿verdad?
En Lucas 7, el Señor fue invitado a comer por un fariseo. Salud. Fue invitado a comer a la casa de un fariseo llamado Simón. Usted sabe, la relación entre Jesús y este grupo religioso, pues no era buena. En general, digo en general porque había uno que otro que tenía sus dudas. Usted puede ver en Juan 3, uno de ellos llegó buscando de noche a Jesús y le dice: Maestro bueno, sabemos que has venido de Dios, etcétera. Tenía sus dudas. Y al final parece ser que fue uno de los seguidores secretos de Jesús, igual que otros. Como dice también adelante Juan 13, muchos de los gobernantes en Israel creían, pero no lo hacían público porque amaban más la gloria de los hombres que de Dios. Pero bueno, había entre ellos gente que conocía o que creía en el Señor. Pero bueno, este Simón invitó a Jesús a comer a su casa. El escritor dice que cuando los discípulos y Jesús y la gente que probablemente se metió junto con ellos a la casa de Simón, también se metió una mujer. Pero era una mujer especial, porque dice el texto en Lucas 7 que era una mujer pecadora. Es probable, según piensan la mayoría, que era una prostituta. Algunos creen que era una mujer adúltera. Pero como sea, el texto dice que era una pecadora. Esta mujer entró y se colocó exactamente a espaldas del Señor. La forma en que estaban sentados antes no era como nosotros, ¿verdad? Una mesa con sillas como las que usamos, ¿no? En la cultura judía antigua, las mesas eran chiquitas y se ponían una especie de cojincitos en el suelo para que los invitados se sentaran, o los de casa se sentaran, y literalmente los pies los extendían hacia atrás, ¿verdad? Para poder estar cómodos, y se inclinaban sobre la mesa para poder comer. Jesús asumió su postura en la mesa y esta mujer que se había puesto atrás empezó a llorar. A llorar y a llorar y a llorar. Tanto lloraba que empezó a mojar los pies del Señor. Era una mujer con unos cabellos largos, así dice la Biblia, porque dice que con sus cabellos secaba los pies del Señor. Pero no solo los secaba, sino que también los abrazaba, los acariciaba y los besaba. Jesús no dijo nada. No mencionó nada, no hizo ningún gesto ni nada. Pero el que sí estaba pensando cosas y haciendo gestos probablemente sin darse cuenta y estaba siendo observado por el Señor, era el anfitrión, Simón. Y pensaba, porque Lucas dice que pensaba, si este hombre fuese de verdad un profeta, si fuese de verdad lo que dice que es, sabría que esa mujer que lo toca es una pecadora. Yo no sé, porque en algunos aspectos no se describen ciertas actitudes y posturas de las personas, pero cuando usted siente asco por algo, lo expresa, ¿verdad? Frunce el ceño, cierra los ojos y siente que algo se le va a salir. Bueno, tiene asco, ¿verdad?, de algo y lo manifiesta así. Bueno, yo no sé qué gestos hacía Simón, y Jesús lo notó. Y no solo notó en su rostro los gestos de asco, de rechazo que este hombre sentía por lo que veía en función de lo que la mujer hacía por Jesús, sino que además pensaba estas cosas. Y Jesús, como dice Juan 2, al final, él no necesitaba que nadie le dijera nada porque él conocía el corazón de las personas. Le dice a Simón: Simón, manda, Señor, le dijo. Y le dice: te voy a contar una historia. Y le contó la historia de dos hombres que debían a la misma persona. Uno le debía 500 denarios. Un denario era el sueldo de una persona de trabajo de un día. O sea, le debía más de un año, hacía año y medio. Imagínense, le debía 500 denarios
Y dice, y el otro debía solo 50. Pero el problema era que ni el que debía 500 ni el que debía 50 podían pagar. Para ambos era imposible pagar. Su economía no les permitía a uno que debía tanto y al otro que debía poco pagar su deuda. Y pues el dueño de la deuda, al que le debían, viendo que no se le podía pagar, decidió perdonarlos a los dos. Le dice, y como veía que no podía pagar la deuda, decidió perdonar la deuda a los dos. Y entonces le preguntó a Simón, dime tú, ¿quién amará más al amo? ¿Quién amará más al amo? Y Simón le contestó, pues indudablemente aquel a quien más se le perdonó. Y Jesús le dijo, tienes razón, tienes razón. ¿Sabes qué? Le dijo, yo entré a tu casa, me invitaste a entrar a tu casa y no me dijiste bienvenido. Y esta mujer no ha dejado de abrazar mis pies. No me diste un beso como era el deber del anfitrión con sus invitados, darle un beso, un abrazo, decirles bienvenido, pasa a mi casa. Dice, no me diste beso de bienvenida. Y esta mujer, desde que me senté, no ha dejado de besarme los pies. Así es que le dijo Jesús a Simón, aquel que se le perdona mucho, mucho ama. Mucho, mucho ama. Me gusta mucho la historia porque ahí en Lucas 7, de hecho, en el texto que le estoy citando, el Señor de manera directa, hablando con este fariseo, le dice específicamente estas palabras en los versos 43 a 47. Pienso que aquel a quien perdono más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta no ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y pienso, hermanos, como dije hace un momento, que la gratitud es algo que a veces no tenemos. ¿Qué clase de personas éramos usted y yo cuando conocimos a Cristo? ¿Se acuerda de dónde Dios le sacó? ¿O ya se nos olvidó? Pastor, yo no era tal vez como usted. Usted habla esas cosas porque usted debe haber sido un hombre vil, un pecadorzote, pero yo no. Bueno, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así el nacido de una familia cristiana, en una familia cristiana, así como el que crece en un hogar donde el papá es el pastor, el misionero, el líder en la iglesia, la Biblia no hace diferencia entre uno y otro. Obviamente en el transcurso de la vida muchos nos equivocamos, ¿verdad? Como dice Isaías 53, cada quien siguió por su camino, hizo lo que se le antojó y unos paramos en el alcohol, otros paramos en las drogas, otros paramos con malas compañías, en pandillas robando, delinquiendo, otros pararon haciendo otras cosas, una vida inmoral. Es cierto, ¿verdad? Muchos tomamos caminos terribles, humanamente comparado con aquel que creció en una familia cristiana y fue al templo desde niño, lo llevaron y todo eso. Puede ser que pudiéramos pensar, sí, usted no es tan vil como yo, no fue tan vil como yo, pero usted era igual de pecador que yo. El pecado no exceptúa a nadie, simplemente la Biblia dice que somos pecadores. Entonces la pregunta cabe, ¿verdad? ¿Qué clase de personas éramos cuando venimos a Cristo? ¿Qué clase de personas éramos? ¿Merecíamos su perdón? Claro que no.
Y sin embargo, cuando le pedimos el perdón, nos perdonó. Y no solo nos perdonó, imagínese nada más, hermano, que nos hizo sus hijos. ¿Sí? Nos llamó mi hijo, mi hija, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Usted ya no es enemigo de Dios. Usted ya no está alejado de Dios. Ahora usted, como hijo de Dios, tiene una relación con Él y una comunión con Él basada en el perdón absoluto de todos nuestros pecados. Somos hijos de Dios. Y como he dicho una y otra vez, eso nos integra a una iglesia donde no hay clases sociales, no hay diferencias raciales, no hay diferencia de ninguna clase. Somos iguales para Dios, hijos. Allá afuera somos distintos en el concepto humano de tratar a unos y a otros, porque allá afuera sí se aplica aquello de que como me ven me tratan o como te veo te trato. Eso sí se aplica afuera, pero aquí no. Aquí somos iguales, valemos lo mismo delante de Dios. La sangre del Hijo de Dios. La misma sangre nos lavó a todos nuestros pecados. Así es que usted que fue a la universidad y tiene un título o dos o los que sean, no vale más que aquel que no tuvo oportunidad de ir a la universidad y no tiene títulos. No, valemos exactamente lo mismo para Dios, porque Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Esta es nuestra nueva posición delante de Dios, ya no sus enemigos, sino hijos de Dios. Pablo dice entonces en este verso 8 que leímos 2 veces, a mí dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Una correcta manera de pensar hacia sí mismo, acerca de sí mismo, fue una de las características esenciales de Pablo. No se menospreciaba. Quiero decirle que cuando él dice a mí que soy menos, el más pequeño, en otras versiones usted lo podrá leer de otra forma, yo que soy el último y entre todos los hermanos el menos significativo, así dicen otras versiones, pero eso no está diciendo de ninguna forma que Pablo, hermanos, se minimizara, se menospreciara a sí mismo o se autocastigara emocionalmente pensando que era como la alfombra de todos los demás. No. He oído hermanos que dicen, no, es que yo aquí me ocupo de esto y soy el criado de los hermanos. No, hermano, usted no es criado de los hermanos. Usted es uno entre muchos criados de Dios, ¿verdad? Que es distinto, muy distinto. Entonces, Pablo no se menospreciaba a sí mismo ni se autocastigaba emocionalmente. Él sabía para sí mismo quién había sido sin Cristo. Él lo tenía claro, como le he dicho otras veces igual, y lo preguntó hace un momento, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿Qué éramos, cómo vivíamos antes de conocer a Cristo? ¿Verdad? Vivíamos en la calamidad de vidas equivocadas, de vidas con decisiones equivocadas y terribles. De ahí nos rescató el Señor. Oímos el mensaje de salvación, escuchamos y nos convencimos de verdad. Yo no quiero esto, ya no quiero más esto. Y permitimos que Dios empezara un proceso de cambio en nuestra vida a partir de recibirle en el corazón. Pablo tenía claro también quién había sido sin Cristo. Procuraba no olvidar de dónde lo había sacado el Señor. Pablo no oraba y le pedía a Dios, Señor, ayúdame a olvidar quién fui. No, Pablo pedía, Señor, ayúdame a no olvidarme quién era antes de conocerte. Ayúdame a no olvidar quién era yo antes de conocerte a ti. No había sido un borracho. Obviamente Pablo no había sido un borracho, no había sido un adúltero, un mujeriego, un ladrón o un inmoral. No, hermanos, Pablo no había sido eso. Había sido un hombre vacío, sí, por dentro. No lo veía, no lo entendía, no se percató jamás del vacío de su corazón. Vivía sumergido en sus prácticas religiosas como lo conocemos. Lea usted el libro de los Hechos y va a ver ahí el testimonio de Pablo, y vea usted Filipenses capítulo 3. Pablo vivía sumergido en sus prácticas religiosas, raciales y culturales. Cosas que él había creído toda su vida que eran un tesoro, su tesoro particular, personal. Su tesoro religioso, su tesoro cultural, su tesoro racial. Pero
que no le habían de ninguna forma dado paz. Nunca todas las prácticas, todas las tradiciones y todas las cosas que hizo Pablo lo llenaron por dentro. No, siempre se sintió extraño, pero no entendía por qué se sentía así. Estaba vacío, le faltaba la más grande de todas las experiencias, y esta era conocer a Cristo, el Cristo que él perseguía. Eso era lo que le faltaba a Pablo. Todo lo hacía, pero ninguna de esas cosas lo llenaba de verdad y lo satisfacía. Entonces, este tesoro suyo no le había dado paz interna hasta que conoció la verdad, hasta que vino al conocimiento de Jesús, hasta que conoció a Cristo. Hasta entonces su vida de verdad tuvo sentido. Hasta entonces. Así que tenía razón. Tenía razón de pensar de sí mismo con la suficiente humildad como para no permitirse el lujo de la soberbia o la arrogancia humana, creyendo que por sus logros humanos, ahora en Cristo, valía más que cualquier hermano en la fe. Recordemos que Cristo mismo había instruido a Pablo. Lo vimos ya. Cristo se le apareció, él lo tomó aparte para poder revelarle todas las cosas que Pablo predicaba y enseñaba. Así es que había sido instruido por el mismo Jesús. Fue Cristo quien se le reveló a Pablo, mostrándole cosas que a nadie se le habían mostrado. Segunda de Corintios, capítulo 12, 1 al 9. Lea usted ese texto, con calma, apúntelo si está tomando notas. Segunda de Corintios 12, 1 al 9. Pablo habla acerca de las cosas que Dios le reveló y de cómo Dios había sido tan bueno con él. Y para que, dice Pablo ahí, todo esto que Cristo mismo se había dado la molestia de revelarle a Pablo, no lo hicieran a Pablo un hombre orgulloso. Dice Pablo, le fue dado, dice él hablando de manera personal, me fue dado un aguijón en la carne. No sabemos qué era. Pablo sufría algún problema de salud, no sabemos si físico o emocional, pero él tenía un aguijón en su carne, un problema de salud que lo castigaba duro de vez en cuando y lo tiraba. Dios no quería que Pablo fuese un hombre vanidoso, arrogante, orgulloso, por lo que él sabía, por lo que él hacía, por el ministerio que desarrollaba y los logros que alcanzaba para el Señor. Y entre paréntesis, hermanos, tampoco lo quiere de nosotros en las cosas que hacemos. Si usted sirve al Señor, usted está dedicado a servir al Señor, usted dedica parte de su vida haciendo cosas para el Señor, Dios no quiere que usted se vuelva orgulloso por lo que hace para el Señor. ¿A qué dedica usted parte de su vida? Si es posible, sus recursos, capacidades, etcétera. Eso no nos debe llenar de orgullo, no nos debería de hacer vanidosos, pretendiendo que lo que hacemos para el Señor nos hace estar en un estatus, en una posición de más valía para Dios, porque no es así. Como le he dicho otras veces, ¿verdad? Y lo he dicho aquí en tono de broma, pero es muy en serio también. Cuando la gente me dice, pastor, ore por mí a Dios, usted está más cerca de Dios, a usted sí lo oye Dios. Pues no, claro que no, claro que no. Yo no estoy más cerca de Dios que lo que usted podría estar, porque la relación con Dios y nuestra comunión con Dios es un llamado a que todos la experimentemos, ¿verdad? Que usted y yo estemos cerca, cada vez más cerca del Señor, que podamos vivir una intimidad con Dios, que podamos, hermanos, sentir la libertad, como dice Hebreos 4, de entrar al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro todas las veces. No importa si es cada media hora, si es cada 15 minutos, si es todo el día que usted quiere estar orando, Dios no le va a decir, oye, ya llevamos 12 horas y tengo que atender a otros. No, Dios no le va a decir eso. Dios se goza en que usted y yo tengamos comunión con Él y lo busquemos con todo nuestro corazón. Así es que yo no estoy más cerca de Dios que lo que usted cree que está. Y si usted no se siente cerca de Dios es porque tal vez usted no lo está buscando, no está esforzándose en ello, porque todos tenemos el privilegio y la oportunidad de experimentar a Dios íntimamente de una forma muy cercana, muy profunda. Entonces, Dios no quiere, hermanos, tampoco que seamos gente vanidosa, orgullosa de ninguna manera, por ninguna razón. Y Pablo se negaba a creerse lo que no era. Pablo se negaba a creer y a darse créditos que no necesitaba darse. Así que procuraba mantener un concepto equilibrado
de su propia persona. Se veía al espejo y veía a un hombre miserable, alcanzado por la gracia de Dios. Se veía en el espejo y no veía al doctor en la ley, al miembro del Sanedrín, al hombre exitoso. No, veía a un hombre alcanzado por la bendita misericordia de Dios, mis hermanos. Eso veía Pablo cuando se veía al espejo. Y eso es lo que debemos ver al espejo cuando usted y yo nos arreglamos. Más allá de ver lo de afuera, debemos ver lo del corazón. Que esa persona que se refleja ahí no merecía tanta gracia y Dios derramó gracia sobre nosotros. Porque no la merecíamos. Yo merecía que me agarrara y me echara al infierno. Eso sí merecía yo. Porque yo de manera voluntaria, premeditada, grosera, abusiva, lo negué. Cerré mi corazón muchas veces y me burlé de él. Pero cuando lo busqué y le dije, Señor, entiendo que te necesito, ven a mi vida, no me dijo, ahora sí, ¿verdad? Ahora no estoy para ti. No, Dios no me dijo eso. Dios me dijo, aquí estoy, con amor eterno, te he amado, por eso he prolongado sobre ti toda mi misericordia. Y vino a mi corazón. ¿Y sabe qué? Cambió mi vida, la sigue cambiando. Todavía hay demasiadas imperfecciones en mi vida y usted lo ha notado a través de los años. Dios sigue haciendo una obra maravillosa, que no va a terminar. Les ruego que no la termine mientras yo no deje de venir a Él para que lo haga. Pero Pablo se niega a pensar más de lo que él ve en sí mismo. Así instruye a la iglesia en Roma en capítulo 12 de Romanos, verso 3. Cuando le dice a los hermanos en Roma, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, es decir, ninguno de ustedes, dice a la iglesia en Roma, y lo dice hoy a esta iglesia, Fuente de Agua Viva, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con un sano juicio. Eso significa la cordura, un juicio sano, un sano juicio con moderación. Que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Tienes humanamente de qué sentirte orgulloso? Ponlo a los pies del Señor. Él lo permitió. Él quiso que lo alcanzaras, Él quiso que lo tuvieras. No, tú no eres capaz de eso solo. No, Dios lo quiso, Dios lo permitió. Dios te abrió las puertas. Así es que ríndele todo eso al Señor y humíllate ante Él. Que nadie, dice entonces, tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. A mí, dice Pablo entonces, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. A mí. Como acabo de decir, Pablo no se menospreciaba, solo procuraba tener claro todo lo que ha logrado en su ministerio y todo lo que Cristo mismo le ha revelado. Pero todo esto no lo pone por sobre la iglesia de Cristo. No lo había puesto jamás y no lo ponía en ese momento por sobre la iglesia de Cristo. Procuraba evitar, hermanos, estar en el lugar incorrecto y procuraba con todas sus fuerzas estar en el lugar correcto con respecto a su relación con la iglesia de Jesús. Qué horrible es un líder orgulloso en la iglesia, ¿verdad? Qué horrible es una persona que sirve en la iglesia y que cree que porque sirve en algo, pues todos se le tienen que inclinar. Qué horrible es un pastor que en la iglesia se muestra arrogante, un pastor que en la iglesia se muestra soberbio, porque cree que es algo así como la última coca del desierto. Qué horrible, porque hermanos, en la iglesia el que tiene la corona es Cristo. El que es el Señor es Cristo. El que merece que nos humillemos todos, y me incluyo, por eso hablo en plural, nos humillemos ante Él, es Cristo. Él es el que merece que nos postremos y le digamos, Señor, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Entonces Pablo trataba de estar en el lugar correcto, no sobre la iglesia, sino manteniendo una postura adecuada en relación con la iglesia del Señor. Qué distinto, como digo, hoy
¿verdad? Y hablo de muchos pastores en particular, pero eso es para cualquiera que sirva en la iglesia, en lo que sea que sirva. Muchos pastores que creen ser dueños de la iglesia del Señor. Es mi iglesia, yo trabajé, yo, y el yo gobierna. Y entonces, claro, hacen lo que les da la gana, porque ellos son dueños de la iglesia. Pero no es el pastor el dueño de la iglesia, hermanos. No es el pastor. ¿Y qué no decir hoy de esos mal llamados apóstoles y profetas que tanto abundan por todos lados? Hombres, mujeres, que por autonombrarse líderes de la iglesia exigen que la gente se incline delante de ellos, les halague, les alabe, les aplaudan, les reconozcan. Han quitado a Cristo literalmente del centro de la iglesia y se han sentado ellos como amos y señores de la iglesia de Jesús. Eso es lo que pasa en muchas iglesias, hermanos, desgraciadamente. Y la iglesia peca permitiéndolo. Estos abusivos lo hacen y la iglesia peca estando callada, estando de brazos cruzados con las manos en la bolsa, permitiendo abusos, malos tratos y muchas cosas que no deberían ser. No, hermanos. Pablo había sido uno, sí, un enemigo de la iglesia del Señor, sino el más grande, el más terrible enemigo de la iglesia, un enemigo de la iglesia del Señor en ese tiempo. Hizo mucho daño a la iglesia del Señor. Lea usted los primeros capítulos de Hechos capítulo 9 en particular. Hizo mucho daño, obligó a muchos creyentes a blasfemar contra Cristo. Y estuvo de acuerdo con la muerte de muchos. Creía, estando como enemigo de Cristo antes de ser cristiano, Pablo creía que hacía lo correcto, razón por lo cual pidió cartas para dirigirse a la ciudad de Damasco, porque sabía que ahí había un gran número de cristianos, para irlos a arrastrar, golpear, obligarlos a blasfemar, y si era posible, poder quitar de este mundo a muchos de ellos porque los odiaba. Así es que Pablo, hermanos, era un encarnizado enemigo de la iglesia del Señor. Él deseaba hacer desaparecer al cristianismo, se esforzó con todas sus fuerzas, con todo su corazón para arrancar de raíz todo ese movimiento que él consideraba un mal y un mal peligroso para el judaísmo de su tiempo. Así que Pablo era lo suficientemente humilde como para pensar de sí con moderación, con un sano juicio, como para colocarse a sí mismo en el lugar correspondiente entre sus hermanos y no sobre sus hermanos. Pablo creía de sí mismo que solo era un siervo, no más. Pablo no era dueño de la iglesia, no era el capataz de la iglesia, no, Pablo solo era un siervo de la iglesia. Jamás en sus escritos se apropia para sí mismo una posición distinta a la de un siervo, jamás. Solo se reconocía siervo de Cristo y obviamente a través de Cristo y por amor a Cristo servía a la iglesia del Señor. En 1 Corintios, cuando aclara que la existencia de bandos no es sano o no era en ese momento sano ni del agrado de Dios, les dice esto a los Corintios en el capítulo 3, versos 4 y 5. Primero Corintios 3, 4 y 5, dice Pablo: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, pregunta Pablo, ¿no sois carnales? Y el verso 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Pablo pregunta, porque la gente había llegado a creer que Pablo y Apolos eran sus líderes, sus ídolos, y tenían sus seguidores. Por eso habían hecho bandos en la iglesia y unos decían yo soy de fulano y de otro de mengano. Pero Pablo pregunta, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Y luego dice, servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y la palabra servidor significa esclavo, criado, uno que le sirve a otro.
Hoy no, es una palabra fea, ¿verdad? En nuestro contexto, decirle a una persona que nos ayuda en casa, es la criada. O sea, es despectivo. Ahora dicen, no, es la empleada. A otros dicen, no, es la auxiliar en el aseo de la casa. Ah, bueno, ya le llaman menos feo. Pero la palabra siervo significa esclavo, criado. Literalmente, hermanos. Cuando usted sirve en la obra de Dios, usted está haciendo algo que le corresponde al criado, al esclavo. Eso es lo que somos. Esclavos de Cristo, criados de Cristo. Eso es lo que Pablo creía que él y Apolos eran, no dueños de la iglesia. Pablo no andaba por todos lados presumiendo que era el apóstol Pablo. Para nada, hermanos, ¿no? Debemos entender que él podía presumir de sus logros humanos, sí. ¿Había alcanzado cosas grandes en el judaísmo? Sí. Así dice más adelante aquí Filipenses 3, 4 al 6. Se lo quiero leer rápido. Filipenses 3, 4 a 6 dice así. Aunque yo tengo, dice Pablo, de qué confiar en la carne, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Imagínense, ¿tenía Pablo de qué presumir? Sí. Había alcanzado muchas cosas que muchos judíos de su tiempo no habían alcanzado, hermanos. Ninguno era parte del grupo de los fariseos sin haber cumplido con un montón de expectativas desde niño hasta cierta edad adulta. Y Pablo no era, cuando conoció a Cristo, un hombre de 30 años. Para ser miembro del Sanedrín, como algunos piensan que era, Pablo era un hombre mayor de 50 años. Así es que toda la vida Pablo había sido un hombre con cierta posición religiosa, con ciertos logros humanos. Pero él no iba presumiendo sus privilegios por ningún lado. Él no iba gritando por todos lados, yo conozco a Cristo, a mí se me apareció Cristo, a ninguno más, pero a mí sí. Y no andaba de orgulloso diciendo por todos lados lo que Dios le había otorgado a él. Jamás Pablo se dio aires de grandeza, para nada, hermanos. Procuró mantenerse lo suficientemente humilde como para estimar, como ya lo vimos, como para valorar a sus hermanos como mejores que él. Filipenses 2:3, ahí en Filipenses 2:3 también dice Pablo, nada hagáis, dice Pablo, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, una actitud condescendiente con sus hermanos. Y acuérdese que en muchas iglesias, en ese tiempo, hermanos, en ese tiempo muchas iglesias estaban constituidas en su mayoría por gente muy pobre. Y los más pobres en ese tiempo eran los esclavos. Y Pablo dice que no debemos hacer nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando a los demás como mejores que nosotros. Porque si yo me creo mejor que los demás, ni siquiera por el hombro lo voy a ver, por sobre el hombro. No, voy a pasar en medio de todos porque soy don fulano de tal. A mí que me saluden. ¿Yo por qué voy a saludar a los demás? Pero no, Pablo, hermanos, no era ese tipo de hombre orgulloso, vanidoso, que creía ser merecedor de los aplausos de las personas. Pablo veía como un altísimo honor que a él el Señor le hubiera otorgado el privilegio, la gracia, dice él, de anunciar entre los gentiles el evangelio. Él sí lo consideraba de esta forma. Así es que debemos tener presente que lo que Pablo nos enseña, hermanos,
con su ejemplo, es algo que todos nosotros como creyentes deberíamos de imitar, sirvamos o no al Señor. El simple hecho de ser creyentes y conocer a Cristo nos debería haber ya colocado en una posición de suficiente actitud de ser condescendientes con todos. Como vimos en el verso 7, Pablo fue nombrado por Cristo como apóstol. Su posición fue una decisión de Cristo, pero no de él. Si usted lee el libro de Hechos, podrá ver que jamás Pablo aspiraba a algo parecido a un apostolado o a un pastorado. Jamás. Nunca. No ve en Hechos diciendo, pero había un judío, un fariseo, un miembro del Sanedrín por ahí que andaba buscando ser apóstol de Jesús o buscando ser pastor de la iglesia. No, eso no lo encuentra usted, porque antes de ser Pablo, el servidor del Señor, era Saulo, el enemigo de Dios. De ahí Dios lo cambió para ser Pablo, el servidor de Cristo, el apóstol Pablo. Pero antes de eso Pablo no andaba buscando ninguna posición en la iglesia, hermanos, de ninguna forma. Él estaba bien siendo Saulo el fariseo, el doctor en la ley y muy posiblemente un miembro entonces del Sanedrín, que era el grupo religioso gobernante en Israel. Pablo lo tenía todo cuando no conocía al Señor. Lo tenía todo. ¿Qué le iba a andar envidiando Pablo? Algo a los cristianos. No, él lo que quería era exterminarlos, hermanos, porque los odiaba. Los aborrecía y les tenía asco. Así es que no había nada que Pablo quisiera de la iglesia del Señor. Y ahora que era el hombre que servía al Señor, ahora que era el apóstol Pablo, procura mantener una actitud correcta entre el pueblo del Señor. Así que Pablo no se dio a sí mismo esa posición porque ni idea tenía de todo lo que había en la iglesia. Pero a pesar de que la posición recibida era algo importante, nunca permitió que dicho nombramiento se le subiera a la cabeza, sino que reconoció que había sido algo inmerecido. Me fue dada, dice Pablo, esta gracia. A mí, que soy el menos importante, el más pequeño entre todos, a mí me fue dada esta gracia. Es una muy importante enseñanza para todo servidor en la iglesia, hermanos, imitar a Pablo en ese sentir, en esa actitud en cuanto al servicio del Señor. Todo servicio en la iglesia, el que sea, desde barrer el templo o dirigir un ministerio y participar en algún ministerio, el que sea, es un regalo de Dios y además un regalo inmerecido. Porque no es porque usted se lo merece, Dios le da la oportunidad de servir. No, nadie merece nada. Pero Dios nos permite y nos abre la oportunidad para ser útiles en la obra de Dios. Servir, más allá de ser un trabajo, hermanos, es la forma como cada uno de ustedes y yo, cada uno de nosotros le agradecemos al Señor que nos haya dado salvación y una salvación inalcanzable de acuerdo a la perspectiva bíblica. No merecíamos la salvación, pero Dios nos la dio. Ahora, en gratitud, busco cómo servirle a mi Señor. Busco qué hacer para Dios y demostrarle a Dios cuánto realmente estoy agradecido con Él. Me impacta, hermanos, de verdad, aquel ejemplo que le he dado. Me gusta mucho porque esa vez que lo oí, me fascinó y nos dejó con mi esposa sorprendidos de un taxista que nos trajo alguna vez, que resultó que era cristiano, y ya platicando con él nos decía que él en su iglesia donde él asistía, él quería ser útil y en alguna ocasión se acercó al pastor y le dijo: pastor, ¿cuándo me va a permitir el privilegio de participar limpiando la casa de Dios? Y el pastor le contestó: ese es un privilegio que todavía no te has ganado. Y cuando platicábamos con mi esposa, nos salimos del carro y nos metimos, le decía yo: híjole, en otros lugares la gente suplica que le den el privilegio de limpiar la casa de Dios. Y le dicen, y la respuesta es: sí, ya ve con el hermanito que te ponga ya en la lista y vas a aparecer el próximo fin de semana. No, hermanos. El pastor le contestó, el pastor, no un líder, sino el pastor le dijo: ese es un privilegio que no te has ganado todavía. Y nos dijo: y yo me estoy esforzando, hermanos,
para que un día me dejen participar limpiando la casa de Dios. Sin palabras. ¿No le parece? Sin palabras. Entonces, cualquier cosa que hagamos, hermanos, aun sea venir a limpiar la casa de Dios, esa es una forma de demostrarle al Señor cuánto agradecemos que nos haya dado la salvación. Pablo dice a los colosenses en 3:23 y 24, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como dice, para el Señor y no para los hombres. Y el verso 24 en la parte final dice, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor servís. Todo lo que hagáis. ¿Cuántas manos deberían de haber dispuestas a hacer algo aquí? ¿Verdad? Cuando dice, hermanos, necesitamos, todos deberíamos levantar la mano, ¿verdad? Y decir, aquí estoy, yo. Pero muchas veces solemos decir en tono de broma, no se oye padre, ¿verdad? No se oye padre. Bueno, es que no nos gusta a veces. Eso precisamente. Y se nos olvida que el esclavo en casa no se hace el disimulado, ¿no? El esclavo en casa sirve, porque para eso es el esclavo. Está ahí para hacer algo para sus amos, entonces debe servir. Hay personas para quienes hacer algo en la iglesia parece que es una carga, una molestia o un fastidio. Para Pablo era una enorme bendición y un honor inmerecido. Dice Pablo, me fue dada a mí esta gracia. Aquí, hermanos, en la iglesia del Señor no hay posiciones ejecutivas. Aquí no hay gerentes, no hay subgerentes, no hay presidentes ni vicepresidentes. No, aquí no hay auxiliares ejecutivos o puestos similares. Aquí en la obra de Dios, en el reino de Cristo, no hay esas cosas. Aquí en el reino de Dios, todos somos servidores, esclavos del Señor, no de la gente. Sirve a las personas, sí, pero a través de las personas a las que sirve, usted sirve al Señor, como leímos ahorita en Colosenses. Aquí podemos, como siempre, hacer la invitación a servir, a que usted se involucre en algo. Si usted es miembro de esta iglesia, usted puede dedicar sus dones y sus talentos a servir al Señor. Lo que sea que usted decida hacer, solo estaría haciendo lo que se espera que usted haga para el Señor. Porque está para eso, para servir. Decidimos no hacerlo, decidimos no involucrarnos, decidimos no participar, porque nosotros tenemos la capacidad y la determinación para hacerlo, porque al fin y al cabo Dios nos dio esa capacidad, tomar decisiones, pero esas decisiones, hermanos, son lamentablemente equivocadas, porque la posición del siervo es servir. En Lucas 17 el Señor enseñaba acerca de estas cosas, acerca del servicio. Y dice el Señor ahí en Lucas capítulo 17, en los versos 7 a 10, lo siguiente. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, le dice, el amo al esclavo, le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Y luego dice el Señor en el verso 9 de Lucas 17, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Dice el Señor, pienso que no. ¿Verdad? Pienso que no. ¿Para qué le va a dar gracias al esclavo si tiene la obligación de servirle? ¿Verdad? Entonces dice, pienso que no. Y luego concluye el Señor en el verso 10 diciendo, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Bueno, yo pregunto, ¿en qué sirve usted en la iglesia? Bueno, si usted está sirviendo en la iglesia, déjeme decirle que solo está haciendo lo que se espera que usted en esa posición haga, servir. Solo eso, servir, no más. ¿Qué era lo que Pablo hacía por orden de Cristo?
Dice él, anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, servir. Enseñaba, estaba sirviendo. Buscaba a las personas, estaba sirviendo. Lo que sea que hiciera Pablo, solo era servicio. Era un esclavo del Señor, como ya lo dijo a los corintios. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Servidores, esclavos, criados de Cristo. ¿Qué hacen los criados? ¿Qué hacen los servidores? ¿Qué hacen los esclavos? Sirven, hermanos. No pueden hacer otra cosa porque esa es la razón por la que están ahí. Servir. Lea usted la historia de José en Egipto, en Génesis. En la casa del papá, en Canaán, José había sido puesto por su padre porque se lo había ganado de alguna forma el estar sobre sus hermanos. Por eso le tenían envidia y por eso lo quisieron matar y por eso fue a parar a Egipto como esclavo, porque lo vendieron a un mercader y fue a parar a Egipto como esclavo, y en Egipto lo compró Potifar, el jefe de la guardia del faraón. ¿Y qué llegó a hacer a la casa de Potifar? No llegó a darse aires de el hijo consentido del papá, no, llegó a ser un esclavo en la casa de Potifar. Lo nombraron administrador, sí, pero un esclavo sirviendo en la casa de Potifar. ¿Qué hacía José en Egipto? Servir. No había otra cosa, hermanos. No hacía otra cosa en Egipto más que servir. ¿Qué hace el esclavo, el siervo de Dios? ¿Qué hace el hijo de Dios en la iglesia del Señor? Servir. ¿Para qué estamos aquí, hermanos? No estamos para otra cosa más que para servir al Señor. Lo que usted haga es servicio a Dios. Si usted viene y dirige un culto de adoración, sirve al Señor. Si usted da una clase, sirve al Señor. Usted se inscribe allá y le dice al hermano, hermano, apúnteme, entiendo que debo servir, voy a venir a limpiar la casa de Dios. Sirve al Señor. No está sirviendo a la gente. Se esfuerza por hacer que las cosas queden bien, bien colocadas, bien bonitas, bien todo. Está sirviendo al Señor, no a los hombres, sino a Cristo. Ese es el deber del Hijo de Dios, servir al Señor. Y si no nos gusta servir, pues la pregunta sería, pues ¿para qué estás entonces? ¿Verdad? ¿Para qué estoy? No hay una razón distinta, hermanos, para nuestra existencia aquí. Lo siento mucho. Es solo para servir al Señor. Y obviamente el servicio tiene una gran cantidad de formas, ¿verdad? De maneras. Dentro de los 10 ministerios que hay en la iglesia para servir al Señor. Involucrémonos, preguntémosle a las personas, oiga, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? ¿Cómo puedo hacer para sentirme útil en la obra de Dios? Involúcrese, dése la oportunidad de sentirse útil en la obra del Señor, porque los dones y talentos que Dios ha dado son para ser desgastados en el servicio a Dios. No para ser enterrados y después devueltos al Señor diciéndole, Señor, me lo diste, mira, ni siquiera lo perdí, ahí está. No lo multipliqué, no lo hice crecer, no nada, pero te lo devuelvo nuevito. No, es para que se gaste, hermano, para que usted gaste ese talento, para que usted gaste esos dones. Y dones y talentos no es lo mismo, obviamente. Pero Dios nos usa cuando nosotros le permitimos, hermanos, usarlos, echando mano de las habilidades con las que nacemos, si son los talentos, o con las habilidades espirituales que Dios nos da en el momento de nuestra conversión, que son los dones espirituales. Pablo entonces anunciaba el evangelio de Cristo, y esto es servir. Al principio de su ministerio, Pablo quiso dar el evangelio a los judíos, pero estos lo rechazaron y lo quisieron matar. Los griegos también escucharon el evangelio y lo quisieron matar. En la ciudad de Listra, por predicar el evangelio y contrariar las acciones de los ciudadanos de Listra, lo apedrearon a Pablo queriéndolo matar. Imagínense, su servicio en la proclamación del evangelio tuvo en muchas ocasiones el riesgo de ser muerto. ¿Era mucho el riesgo? Sí, pero solo estaba haciendo lo que debía hacer: servir. Y aunque su servicio, en el caso de él, implicaba el riesgo de perder la vida, estuvo dispuesto a servir de esa forma al Señor muchas veces. Usted que sirve en la iglesia, ¿por qué lo hace? Servimos no para quedar bien con alguien, hermanos. Conmigo no queda bien porque soy miope y descuidado y tal vez ni siquiera le digo, hermano, gracias por lo que hace. No, tal vez no lo hago y le enoje, le moleste, le incomode, pero así soy. Pero hay alguien que sí lo ve, hay alguien que sí lo nota, y no es el pastor, es a quien usted sirve de verdad. Él es el que sí lo nota, y un día, hermano, le va a premiar.
Un día le va a recompensar, porque esa es la promesa del Señor. Entonces, ¿usted qué sirve? ¿Por qué lo hace? ¿Verdad? ¿Por qué hace lo que ofrece al Señor? No lo hace por quedar bien con alguien, no lo hace por amistad con nadie, mucho menos por alcanzar una posición de honor o de valor entre la iglesia del Señor. No, hermanos, aquí no funciona eso. Aquí servimos. Servimos porque para eso fuimos salvados, para eso fuimos rescatados, para servir, simplemente servir. Somos esclavos de Cristo. 1 Corintios 4:1 dice: así pues, téngannos, dice Pablo, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Cristo. Téngannos. Pablo concluye este verso 8 diciendo que él anunciaba entre los gentiles el evangelio de las riquezas de Cristo. Pablo utiliza la palabra inescrutable para hablar de ese evangelio, para referirse a algo que resulta del todo imposible de describir, de investigar, de conocer. Inescrutable. Tan profundo es esto del misterio de Cristo y de su amor salvador, que lo que hacemos es tratar de explicarlo en nuestras palabras humanas, con todas las deficiencias que implica esta humanidad, pero es indescriptible ese misterio de Cristo. Son riquezas que Dios nos ha dado en la persona de Jesús. Y es que, hermanos, así son las riquezas del Señor. No las podemos entender, pero las tenemos. Las tenemos en Cristo ahora que Él está en nuestro corazón. Riquezas inimaginables que nos pertenecen y que no tienen ninguna comparación con nada de este mundo pasajero. Con nada, hermanos. Pablo ya había dicho en el capítulo 1 de Efesios, en el verso 3, esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hablar de riquezas espirituales no tiene nada que ver con las riquezas terrenales. Todo lo que aquí en este mundo se pueda poseer es útil, sí, es útil. Yo no niego que no sea útil o que sean valiosas y bonitas o apreciadas. No, yo no estoy negando eso, hermanos. Pero solo lo son mientras se tienen o mientras usted está vivo. Solo mientras se tienen, porque a veces se pueden perder, o mientras usted está vivo, porque se puede morir y dejar de disfrutarlas, aunque sean muchas. Entonces, son útiles, sí, pero son temporales. Ningún bien terrenal es eterno. En comparación con las riquezas terrenales, las riquezas espirituales, están al alcance de todo aquel que al oír el mensaje del evangelio lo entienda, lo crea de todo su corazón. Y esas riquezas espirituales son para toda la eternidad. Nos pertenecen desde el momento de nuestra conversión a Cristo hasta la eternidad. Nadie nos las va a quitar, hermanos. A veces hay gente que puede tener miedo pensando, es que a veces las leyes están cambiando tanto y qué tal que un día nos quitan y esto y lo otro, y tanto que nos hemos esforzado para esto y lo otro, y qué tal que nos lo quitan. Pues sí, ese es el objeto, el problema de las cosas temporales. Hoy están y mañana puede ser que sean de otro, ¿verdad? O simplemente nos morimos y se quedó todo aquí. Ese es el problema con las cosas temporales, pero no con las riquezas espirituales, hermanos. Estas son para toda la eternidad, nos pertenecen para siempre. Lo más grande de esas bendiciones obtenidas inmerecidamente, que son las riquezas espirituales, una de ellas es el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna que Cristo nos dio. Ese es uno de los bienes más preciados que tenemos en Cristo Jesús. Y si no hubiera, hermanos, más bendiciones aparte de esta, no importaría, porque cualquier otra bendición aparte del perdón y la salvación que ya tenemos, son adiciones que vienen a enriquecernos aún cada día más. Si solo tuviésemos la salvación el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna, ¿qué más querría usted? ¿Verdad? Yo diría, pues con eso lo tenemos todo. Pero no, aparte de eso, Dios nos ha dado más bendiciones. Dice en Gálatas 5, 22, 23, por ejemplo, mas el fruto del Espíritu es, cuente cuántas bendiciones hay aquí: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fíjese cuántas otras bendiciones Dios ya le dio juntamente con Cristo. Cuánta riqueza tenemos en el Señor, hermanos. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin, dice, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos la palabra de Dios. Usted tiene la Biblia, hermanos. Tiene la Biblia en su casa, la tiene en sus manos. Tenemos la palabra de Dios como una obra extraordinaria otorgada de Dios para nuestro bien, para que la leamos todos los días, para que nos alimentemos con ella todos los días y para que, de acuerdo al texto de 2 Timoteo 3, usted sea instruido, capacitado y guiado por Dios todos los días. 2 de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. También Dios nos ha dado la riqueza de la oración para poder hablar con Él todos los días. Dios no nos pone horarios para recibirnos y escucharnos, no. Las puertas del cielo, el trono de Dios está disponible para los hijos de Dios 24 horas, 7 todos los días. Si estás triste, si estás afligido, si estás en paz, si tienes problemas o no los tienes, habla con Dios. Hay un canto muy antiguo que así dice: yo puedo hablar con Dios orando. Si tú tienes problemas y todo eso, habla con Dios. Trae todo a Dios y habla con Él en oración. Yo puedo hablar con Dios orando. La oración es otro bien otorgado por Dios. Pero también forma parte de esta riqueza en Cristo, hermanos, la presencia real, fiel, amorosa y misericordiosa de nuestro amado Salvador cada día de nuestra vida, sin faltarnos, como lo prometió en Mateo 28:20. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jamás estamos solos, mis queridos hermanos, aún en las peores circunstancias de la vida. El que prometió esto cumple su palabra y está a nuestro lado incondicionalmente, ahora y todos los días de nuestra vida hasta la muerte. Tenemos también la garantía de su perdón siempre que lo pidamos. 1 Juan 1:9 nos lo recuerda. También somos morada de Dios y templo del Espíritu Santo, como dice bien Pablo a los Corintios en la primera carta 3:16. Somos parte de la familia de Dios, como lo hemos estado viendo, hermanos. Nos integró a una familia donde no somos más que nadie ni menos que nadie. Somos iguales todos ante la presencia de Dios porque tenemos un mismo Padre y somos hijos igualmente valiosos para nuestro Padre Celestial. Somos verdaderos hijos de Dios entonces en una posición que jamás dejará de ser. Tenemos un lugar además, por esto mismo, en la casa del Padre. Juan 14. Voy a preparar, dice el Señor, un lugar para ustedes y regresaré y me los llevaré para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hermanos, mire cuántas riquezas. Cuántas riquezas, hermanos. Estas riquezas son indescriptibles a pesar de que las disfrutamos. Entonces, hermanos, Dios nos ha bendecido y nos ha bendecido ricamente. No necesitamos andar arrebatándole nada al diablo. Él no me quita nada nunca, hermano. No lo puede hacer porque lo que Dios me dio está respaldado por el poder de su palabra y por su promesa preciosa. Todo lo que me ha dado, lo tengo. Puede el diablo, sí, a veces confundirnos y engañarnos, hacernos creer que nos lo quitó, pero no es así. La paz de Dios, el gozo de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, la presencia de Dios, la plenitud de Dios, la salvación de Dios, todo, hermanos, es nuestro. Está aquí. A veces el diablo me hace creer que no lo tengo y entonces dicen algunos en una pésima enseñanza: arrebátaselo al diablo. No, yo no tengo que andar persiguiendo ni correteando al diablo para nada. Lo tengo aquí. Le voy a permitir a Dios que me ayude a disfrutarlo, porque por descuido e irresponsabilidad personal dejo de vivirlo, de disfrutarlos y gozarlos, pero está aquí, en mi corazón, en la presencia inigualable de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, que Dios nos bendiga esta semana, que nos ayude a vivir en esa plenitud de la riqueza de Dios cada día, en la abundancia espiritual de la presencia de Cristo en nuestro corazón todos los días. Y que cuando sintamos que eso no es así, recurramos al texto de la palabra de Dios y recordemos que en Cristo hemos sido enriquecidos, sin que nos falte absolutamente nada, nada. Aún el pan de todos los días, el vestido, el calzado, el trabajo y todo viene de Dios. Todo es un regalo de Dios. Que Dios nos bendiga y nos ayude a entender estas cosas para nuestro bien todos los días. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde damos gracias por dejarnos entender estas cosas. Porque en ti, Señor, hemos sido enriquecidos.
Y las riquezas que tenemos contigo, Señor, van más allá de cualquier asunto de este mundo pasajero. Dios, gracias por tu presencia en nuestro corazón. Que esta semana podamos echar mano, Señor, de esa presencia espiritual tuya todos los días y podamos sentirnos, Señor, amados por ese Dios todopoderoso. Que podamos ser sabios en las decisiones que tomamos, ya sea en el trabajo, nuestra salud, la familia, las relaciones, etcétera, incluyendo la iglesia. Y podamos, Señor, demostrar con hechos, no con palabras, que conocemos al Dios eterno. Ojalá que sí. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.